Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy quiero reaccionar, pues, a un pastor, a un autonombrado pastor, que ha entrado en cólera por no recibir el suficiente diezmo. Él tendría, pues, calculado cualquier tipo de cuestión, unas vacaciones, un crucero, un auto nuevo. Y por el motivo que fuese, su feligresía no ha aportado a su alfajolí el diezmo que el pastor tenía calculado. Vaya, qué mala suerte, ¿verdad? Que el pastor no haya podido realizar su sueño a costa de otro, ¿verdad? Hay un versículo en la Sagrada Escritura en el cual San Pablo le escribe a Timoteo, en Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 8. Y dice lo siguiente, y este versículo se lo quiero dedicar a nuestros hermanos evangélicos y protestantes que tanto trabajan y que a veces su familia pasa necesidad, pero el pastor vive a cuerpo de rey. Oigan, Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Si alguien no cuida de los suyos, especialmente su familia, si no provee a su familia, han renegado de la fe y es peor que un infiel. Incluso en diferentes versiones dice, es peor que un hereje. O sea, tú debes de proveer primero por tu familia. Que en tu familia no falte nada. Tienes que pagar la luz, tienes que pagar el agua, tienes que pagar el internet, gas, comida, ropa, medicamentos, escuela, todo eso. Luego, en el caso que quieras dar el diezmo, que no es obligatorio, ahora luego lo vamos a explicar. En el caso que quieras aportar algo, apórtalo. Pero que tu familia no pase necesidad porque un sinvergüenza te esté pidiendo el diezmo. Y ahora ese sinvergüenza lo vamos a ver aquí. Lo vamos a ver cómo entra en cólera porque no recibe el diezmo. Fíjense. Aquí tenemos a este señor. Es un pastor brasileiro. Vamos a ir y vamos a ver su reacción con su feligresía porque ha habido poco diezmo. Como he dicho antes, seguramente no se ha podido ir de vacaciones, no pudo disfrutar de ese crucero, auto nuevo o casa nueva o un traje nuevo, no sé lo que querría este señor, pero ha entrado en, ha entrado en un estado de ira pues bastante importante. Mírenlo. Pastor taca o microfone no chão porque os fiéis não estavam dando o dízimo. O pastor Júlio César, da Igreja Santidade e Arrependimento, perdeu o controle durante uma pregação por falta de vontade dos membros ofertarem os dízimos. Ele ficou tão emputecido com a infidelidade da igreja que foi tomado por uma ira tão forte que o fez quebrar o microfone que custou mais de R$5.000 pagos com o dízimo da igreja. Vocês não me amam! Finge me amar! E executam pecados! Logo após isso, ele fez uma live passando batom, afirmando estar desafiando a pombagira a o possuir. Vai não. Ele alega poder fazer tudo o que quiser, que não será corrompido pelo mal, pois o espírito que habita nele é incorruptível. A pombagira, quando eu passei, ela não manifestou em mim. É porque, meus irmãos, dentro de mim há um incorruptível. El espíritu que habita en él, que seguro no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no te lleva a hacer todo lo que hace este señor. Él se excusa en que él tiene un espíritu incorruptible. Lógicamente,
todos tenemos un espíritu y ese espíritu es incorruptible. El espíritu no está sujeto a las leyes físicas, ¿verdad? Como el cuerpo. Pero él se excusa en eso, para pecar, para hacer y usar todo tipo de fetiches, ¿no? Se pinta los labios, seguramente, pues, no sé, cosas que él sabrá, ¿no? Dice la noticia que se ha cargado, ha roto un micrófono valorado en 5.000 reales. Eso en euros son unos 820 euros, para que nos hagamos una idea. Cerca de 900 dólares. En un segundo ha hecho añicos 900 dólares. Ojo, seguramente para el siguiente culto habrá que reponer ese micrófono, sino ¿cómo va a predicar este señor? No se va a desgastar su gargantita. Fíjense, qué delicadito, ¿verdad? Este es el drama que pasan muchísimos hermanos evangélicos, que son, sinceramente, dignos de lástima. Que un sujeto como este señor saque el bolsillo de familias completas. Porque seguramente este señor vivirá en una casa, pues, lógicamente, como debe de vivir un siervo de Dios. Él no se va a conformar con menos. Y seguramente esos feligreses, si no han dado ese mes, es porque han perdido su trabajo o porque no han recibido el sueldo, ¿verdad? Decía San Pablo que la religión es un buen negocio. San Pablo, como los diferentes apóstoles, y en diferentes pasajes de la Escritura, dice San Pablo, a su pesar, dice, cuando yo vaya a ustedes, no os quiero ser gravosos. O sea, él no quiere ser carga para nadie. Pero este señor sí. Él ha implementado en su iglesia, como todas las iglesias evangélicas, el diezmo. ¿Sí? Pero ¿qué dice Hebreos 7:5? ¿Quiénes son los herederos de ese diezmo? A quien Dios le dio el derecho de cobrar el diezmo. Ojo, nunca fue en dinero. Nunca fue en dinero contante y sonante, jamás. ¿Diezmo para qué? Para que no falte alimento en el alfajolí. El alfajolí era como una especie de granero. Y era todo en especie. O sea, si yo tenía una vid, yo tenía que dar esos primeros frutos que daba la vid, tenía que darlo al templo, como diezmo. Si tenía cabezas de ganado, igualmente. Si tenía, pues, patatas, pues, esas primeras patatas, el 10% era para el templo, para que no faltara alimento. Y ahora, ¿quién eran aquellos que debían de comer de ahí? ¿El pastor protestante y su familia? No. Para los más desprotegidos. ¿Quiénes eran? Las viudas. Ya no había un hombre que sustente a esa mujer. Por tanto, esa mujer se ganaba el derecho, tristemente, de poder sustentarse de ahí. El huérfano no tenía padres. No tenían padres que pudieran, pues, trabajar y darle de comer a esa criatura. Y por último, los extranjeros. Gente que huían de sus países y tampoco tenían nada, ni donde dormir, ni donde comer. Pues de ahí se alimentaban. Eso era el verdadero diezmo. Y dice Hebreos 7:5 que los herederos del diezmo, los que el Señor apartó para que fueran los depositarios del diezmo, eran los sacerdotes levitas de la tribu de Leví. Yo pregunto, ¿este señor es de la tribu de Leví?
¿Hay aún sacerdocio levita? Templo no hay, pero quizás él se siente sacerdote levita. Fíjense, yo en mi tiempo de pentecostal, no sé si eh, lo habréis escuchado en mi testimonio, yo cuando ya me fui dando cuenta del tema de las falsas doctrinas que tenía esa iglesia pentecostal en la que yo estaba, de la que yo era miembro, y uno de esos días que había estudios bíblicos, que eran los jueves, estábamos todos en una mesa, tomando té, dulce, hablando, y el pastor pues daba una clase bíblica, eh, o el diácono, que era su hijo, o la encargada también de la iglesia, que era su cuñada, o su hija, siempre los familiares. Pues un día pues se dio el tema del diezmo, y yo era un tema que ya venía pues estudiando. Yo ya estaba en ese debate en mi interior de si seguir en esa iglesia o volver a la iglesia católica. Entonces, yo le fui explicando lo mismo que acabo de explicar. Quién eran los eh, herederos de ese diezmo. Quién debían de recibir ese diezmo. En qué consistía ese diezmo. Que era el sacerdocio levita quien debía de recibir el diezmo. Así como dice Hebreos 7, capítulo 5. Y yo le pregunté a mi pastor, pastor, ¿usted es sacerdote levita? Lógicamente se echó a reír. Una risa entre nerviosa y diciendo, cállate, chaval. Algo así. Y lo único que me acertó a decir fue, José, porque es argentino, y me habló con ese acento argentino bien marcado, ¿no? Me dijo, José, sos odioso. Ser odioso, pero te estoy diciendo la verdad. Jesús también era odioso. Por eso lo persiguieron y trataron de quitarle la vida y lo consiguieron. Porque Jesús era odioso. Y las personas odiosas se ganan pues la antipatía de muchos, que lo que intentan es que con la mentira engañar a los demás. Y cuando alguien va de cara, cuando alguien pues les dice eso no es así y se lo demuestra con la Sagrada Escritura, pues entonces te conviertes en alguien antipático, porque a ti no te engaña y además tú estás dándole Biblia y puedes hacer despertar a los demás ese celo por la Escritura y decirle, pastor, yo le creo a la Escritura, no a usted. Por tanto, dejo de diezmar. Y si usted me aprieta mucho, me voy. Y hay que ver qué ocurrencia de este señor, del pastor Julio César, de decir que él hace todas esas cosas porque el Espíritu les lleva a hacer esas cosas. Imagínense si eso fuera como dice este señor, que el Espíritu les lleva a hacer todas esas burradas. Imagínense Pentecostés con el Espíritu, no el Espíritu Santo, ojo, con el Espíritu que dice el Señor. ¿Ustedes se imaginan? A San Pedro y todo eso, pues, formando todo este despropósito. No es el Espíritu de Dios el que hace que este Señor, pues, haga esas cosas. Qué poquito temor de Dios, ¿verdad? El yo hacer cualquier estupidez y decir, pues, que no, es que estoy inspirado por el Espíritu Santo. Qué poca seriedad, qué poco temor de Dios. Nos damos cuenta de que personas como estas, pues, dicen predicar el Evangelio para llenarse el bolsillo. No es para salvar almas. Es para no trabajar y vivir a costa del otro. Un parásito. Yo creo que esa es la palabra. Un parásito. ¿Qué hace un parásito? Por ejemplo, una garrapata que se incrusta en la piel de un animal. Pues se engancha
y va succionando la sangre, en este caso los dólares, a los demás. Y se alimenta. De ahí no se separa hasta que no hay un valiente y lo saque. Qué triste, qué lamentable de que personas humildes desgasten su vida trabajando, su familia pase necesidad y den el dinero pues a gente como este señor que no sé quién lo mandó, no sé quién mandó a este señor y a los demás pastores a predicar pues no sé qué cosa y a engañar al pueblo de Dios que anda disperso por sectas. Muy triste. Hermano evangélico, hermano protestante, despierta, despierta. Pues espero que pueda ayudar a este video a alguien a que abra los ojos y se dé cuenta que en las sectas evangélicas lo único que hay es engaño y lo único que quieren es meter la mano en el bolsillo de personas humildes que se ganan la vida decentemente. Dios te guarde, Dios te bendiga.